Ok, esto va a ser una presentación sobre la palabra de Dios en español. La Biblia de Cipriano de Valera, 1602. Ahora este es el escudo de la Sociedad Bíblica Valera. Sociedad Bíblica Valera. Y podemos ver aquí que tenemos el oso, que representa la Biblia del oso. La original Biblia española, que fue traducida en 1569 por Casiodoro de Rena. También tenemos a Pablo y Apolos plantando y regando, pero Dios da el crecimiento. Amén. Amén. Y eso fue el escudo que apareció en la portada de la Biblia de Cipriano de Valera, 1602. También tenemos la Biblia de Ángel de Mora, 1865. Ángel de Mora, como ya sabemos, fue comisionado por la Sociedad Bíblica Americana a reproducir la Biblia de Valera, después de haber sido esa misma Biblia quemada y prohibida por la Iglesia Católica por 300, casi 400 años. Entonces la Sociedad Bíblica Americana imprimió esa Biblia con revisiones de Ángel de Mora en el año 1865. Y eso es la Biblia que nosotros, la Sociedad Bíblica Americana Valera, amamos. Y nuestro versículo mascota es Zacarías 7:7. ¿No son estas las palabras que pregonó Jehová? Y yo digo que sí, son las palabras que Jehová ha pregonado al mundo hispano. Ahora, yo creo que la Biblia es un tesoro inefable. Y hace unos años atrás, en Cuba, que un hermano, no me acuerdo qué fue su nombre, pero un hermano vino a mí con una presentación así similar a esta, semejante a esta. Y algunas de las cosas que vamos a encontrar en esta presentación, ese hermano tenía en su exposición sobre la Biblia. Ok, ahora, un tesoro inefable, la palabra de Dios en español, la Biblia Reina Valera 1865. Vamos por esta exposición, esta presentación, Dios mediante, aprender cómo apreciar la palabra de Dios, el tesoro de Dios, la Biblia que nos ha encomendado Él. Salmo 68:11. El Señor daba palabra, de las evangelizantes había ejército grande. Y este mismo versículo han cambiado en todas las nuevas versiones de la Biblia, tristemente. Pero mira la palabra evangelio en este versículo. 1000 años antes de Cristo aparecieron. La razón por este estudio: amor, aprecio y ardor hacia Dios y hacia su palabra y hacia la defensa de la palabra de Dios. Yo creo que debemos tener como cristianos ardor o amor por la palabra de Dios, dedicación. Hay un tipo muy famoso en toda América Latina que se llama Che Guevara. Y ese hombre, aunque un demonio era, uno tiene que respetar la dedicación a su causa. Y yo quisiera tener 10 cristianos con el ardor que él tenía por el comunismo. Hoy día hay 11 millones de cubanos que están esclavizados por las creencias y las cosas que ese hombre hacía, tristemente. Pero tener ese ardor debemos los cristianos tener por la palabra de Dios. Amén. Salmo 119:97. Cuánto he amado tu ley, todo el día ella es mi meditación. Así son muchas personas locos por el diablo
y meditan sobre las cosas del diablo todo el día, pero los cristianos, nosotros muchas veces embarcamos y desviamos del camino recto. Entonces, por medio de esta presentación, yo quisiera que nosotros tengamos más fervor por la palabra de Dios. Salmo 119, 40. Afinada. Eso es lo que se hace con un instrumento, como guitarra o algo, ¿verdad? Afinar. Afinada es tu palabra en gran manera, y tu siervo la ama. ¿Qué ha hecho Dios con su palabra, con su Biblia? La ha afinada. La ha afinado. ¿Ok? En gran manera, dice la Biblia. Salmo 119, 127. Por tanto, yo he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Entonces la Biblia es más pura que oro refinado. 128. Por tanto, todos los mandamientos de todas las cosas estimé rectos. Salmo 138, 2. Encorvarme he al templo de tu santidad y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad. Ahora, muy importante versículo aquí. Porque has hecho magnífico tu nombre. El nombre de Dios es magnífico, ¿no? Es levantado, es alzado, es alto. El nombre del Señor. Al nombre del Señor toda rodilla hincará, dice la palabra de Dios, ¿no? Y muy importante cosa, el nombre de Dios, ¿no? Pero mira qué dice. Y tu palabra sobre todas las cosas, incluso su nombre. Es decir, que la palabra de Dios es por encima de su nombre. Sobre todas las cosas. ¿Ok? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es muy importante. Y así lo dijo Dios. Ardor hacia la defensa de la Biblia. Santiago 1:11, que salido el sol con ardor. La hierba se secó y su flor se cayó. Así que vemos que el sol tiene potencia, tiene poder. ¿Ok? 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se secó y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Es decir, que la palabra de Dios es igual al sol, tiene ardor, tiene importancia, tiene potencia. La palabra de Dios es más potente, más ardiente, más caliente, más resplandeciente que el mismo sol, o más que toda la energía que tomaría para quemar el universo entero al final de los siglos, como dice 2 Pedro 3. 2 Pedro 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella haya serán enteramente quemadas. Bueno, tiene mucha potencia la palabra de Dios. Mira, Dios habló, respiró, o como dice la Biblia, resolló, y los mundos o el universo se hizo, ¿verdad? Y cuando Dios habla, también se va a deshacer el universo entero, se va a hacer quemado, o como dice la Biblia, fundido. Los elementos se fundirán, dice la Biblia. Ardor hacia la defensa de la Biblia, como dice Pablo en Filipenses 1:17. Yo he sido puesto por defensa del Evangelio. Nosotros somos llamados a defender la palabra de Dios. Filipenses 1:27. Solamente que vuestro proceder sea digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que venga y os vea, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo quiere que todos... mire, ¿quién ha creado
toda la confusión. No son todos los hermanos, no están todos los hermanos firmes en un mismo espíritu hoy en día. Y es por la confusión que ha creado tantas versiones de la Biblia. Si hubiéramos quedado con una sola versión de la Biblia, no habría tanta confusión. Y eso es uno de los argumentos que usan los católicos en contra de nosotros. ¿Ok? Yo prefiero ser independiente para poder acercarme a Dios más. Pero a fin de cuentas hay confusión por la profusión de Biblias, tristemente. Con un mismo ánimo, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. La inspiración de la palabra de Dios. Pregunta, ¿dónde está la palabra de Dios en español? ¿Dónde está la palabra de Dios? Vamos a hablar sobre divina revelación, divina preservación, divina compilación, divina traslación, divina impresión, divina distribución y divina interpretación. Pero ahora la divina inspiración, porque todo proviene de esa base, la base de la inspiración de la palabra de Dios. Cómo Dios nos dio su palabra. Dios nos ha dado su palabra, su libro santo, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada. Inspiración. Divinamente. ¿Ok? No es inspiración como la inspiración de, uno dice que un autor que escribió un poema, que ese autor es inspirado, dice. No es esa clase de inspiración. No es inspiración como un autor secular, es inspiración divina. Es decir, que proviene de Dios. Cuando Dios inspira algo, no es la misma cosa que un hombre inspirado, no es la misma cosa. Aunque Dios puede inspirar a los hombres, pero es diferente que la inspiración secular. El diccionario de Real Academia Española dice, en cuanto a la palabra divino, perteneciente o relativo a Dios. Entonces la palabra divino tiene que ver con Dios, cuando Dios inspira algo. Otra palabra relacionada, Real Academia Española, diccionario, divinidad, naturaleza divina y esencia del ser de Dios en cuanto a Dios. 2. Deidad. Entonces la palabra divino tiene que ver con Dios, y cuando decimos que alguna cosa es divinidad, es decir que es Dios, deidad. Hablamos sobre una doctrina que se llama la divinidad de Cristo, es decir que Cristo es Dios. Actos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que la divinidad, eso es Dios, sea semejante o a oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, o de imaginación de hombres. ¿Okay? Entonces está hablando ahí de Dios. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, entendidas son desde la creación del mundo, por medio de las cosas que son hechas, se ven claramente. Las cosas invisibles de Dios se ven claramente, es a saber su eterno poder y divinidad. Estamos hablando de Dios, para que queden sin excusa. ¿Okay? Entonces los hombres tienen conocimiento de la divinidad. ¿Y cómo? Dios revela a sí mismo. Vamos a ver eso muy pronto. Y cuando hablamos de divinidad, estamos hablando de Dios. Colosenses 2:9. Porque en Él, en Dios, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad. Cristo es Dios, corporalmente. ¿Okay? Dios en la carne. Entonces la palabra divinidad, la palabra divino tiene que ver con Dios. Inspiración perfecta, divina. Inspiración.
La palabra de Dios es inspirada perfectamente y no contiene errores. No hay errores en la palabra de Dios. ¿Ok? La Biblia misma declara que es la palabra de Dios inspirada y perfecta. Esta misma divina inspiración lleva todo camino hasta el lenguaje castellano. Eso es lo que creo yo. Yo creo que Dios sí habla español. ¿Ok? Si la divina inspiración solamente reposa en los lenguajes originales, nosotros somos perdidos. Porque nosotros no entendemos los lenguajes originales. ¿Ok? O sea, Dios habla español o no habla español. Decida. ¿Ok? Según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada divinamente de Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir. Es por eso que nosotros decimos instituto bíblico. Es instituir en los hombres, entrenar hombres, inculcar la verdad en hombres, en mujeres, en cristianos. Segundo Pedro 1:21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por la voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados. Mira la palabra espíritu. La raíz de la palabra espíritu está en esa palabra, inspirado, del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo tomó el hombre y lo movió, lo impulsó para escribir las palabras de Dios. Yo creo que algunos de esos hombres fueron Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina y Ángel de Mora. Amén. Segundo Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar. Ya vimos ese versículo. Ahora, Real Academia Española, diccionario, dice, en cuanto a la palabra inspirar, primera entrada, atraer el aire exterior a los pulmones. Eso es, como dice la Biblia, resollar. ¿Ok? Pero me encanta esa palabra, resollar, porque eso es como un caballo. Es un respiro fuerte, un aliento fuerte que se puede oír, es audible. Y entonces cuando Dios respira es audible, se puede oír. El hombre puede oír la voz del Señor. ¿Ok? 5. Dicho de Dios, iluminar el entendimiento de alguien y mover su voluntad. Entonces Dios toma el hombre y lo mueve para escribir su palabra. Y Dios lo hace perfectamente, sin error, creo yo. La palabra inspiración tiene que ver con Dios respirando sobre una persona o cosa para iluminar y mover. Dios inspiró a los autores, segundo Pedro 1:21, vimos ese versículo, y a la misma vez inspiró su libro. Entonces los hombres fueron movidos, inspirados, y su libro es inspirado. Esto se llama divina inspiración. Inspiración verbal. Las mismas palabras son inspiradas. Inspiración plenaria. Toda parte es inspirada igualmente. Inspiración libre de errores, sin error en su grabación. Inspiración infalible, sin error en su enseñanza. Inspiración de traslación, sin error en la traducción de los lenguajes originales al castellano. Divina inspiración, como Dios nos dio la palabra. Y número 2, la divina revelación, como Dios se revela a sí mismo. ¿Ok? Como Dios nos dio la palabra. ¿Cómo fue revelada la palabra de Dios? Dice el diccionario Real Academia Española, la palabra revelación: manifestación de una verdad secreta
u oculta. Entonces, cuando Adán cayó en el huerto, fue aislado de Dios. Es como si Dios se escondió, se ocultó de Adán. Y la comunicación entre Dios y el hombre fue rota. ¿Ok? Pero Dios, teniendo un gran amor por su creación, mantiene el contacto por medio de revelación de sí mismo. ¿Ok? Dios se ha revelado y se ha manifestado a los hombres en 3 formas básicas. Número 1, por su creación. ¿Ok? Acabo de llegar de las montañas Rocky, las montañas piedras de los Estados Unidos. Rocallosas. El estado, ¿cómo se llama? Rocallosas. Rocallosas. ¿Ok? Entonces, esas montañas son bien bellísimas, hermosas, lindas. ¿Ok? Y uno, al ver la vista de las montañas y esta bella creación que ha hecho Dios, no puede negar la existencia de Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 19:1. Salmo de David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Él un día pronuncia palabra. Tú sabes que la creación es palabra, dice la Biblia. Y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. La voz de Dios se puede oír por medio de su creación. En toda la tierra salió su línea, al cabo del mundo sus palabras. Para el sol puso tabernáculo en ellos. El sol es tipología de Jesucristo, ¿no? Y él, como un novio, Cristo, que sale de su tálamo, alégrase como un gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y rodea por sus cabos, y no hay quien se esconda de su calor. Ok, entonces el sol manifiesta la existencia de